El Camino de Santiago. Este es un viaje diferente a los demás. Tiene un significado especial para mí, porque hace mucho tiempo que sueño con hacer este viaje. Es un deseo interior, como si fuera el sueño de mi alma. No lo hago por motivos religiosos. En todo caso, me seduce más la idea de hacerlo como desarrollo personal y espiritual. Tengo 59 años y este es mi primer viaje sola. Así que acá tendré que estar conmigo misma, y eso implica autoconocimiento, saber de qué soy capaz, superar mis miedos y mis limitaciones. Finalmente había llegado el día tan esperado. Preparé la pequeña mochila y la dejé sobre una silla. Después puse el pasaporte en la riñonera, la billetera, la credencial de peregrino y un paquetito de caramelos, y me fui a dormir, entusiasmada, ansiosa y feliz al mismo tiempo. Mañana salgo para España, para empezar mi peregrinaje. Tomé la decisión de ir de peregrina, no de turista, así que llevo en mi mochila una muda de ropa, una toalla de secado rápido, un saco sábana para dormir en los albergues, una capa de nylon con capucha, unas zapatillas de elástico para andar en el albergue, un pareo que me servirá también para usarlo en el cuello, un rompeviento a prueba de lluvia y un pañuelo de tela en el bolsillo, la cámara de fotos y el palito de la selfie. Es primavera en España, así que no necesito nada más. Decidí viajar sin reservas en los albergues, porque así me servirá de crecimiento personal, sin certezas de dónde voy a dormir cada día, solo buscando al final de cada etapa un lugar para pasar la noche, como un auténtico peregrino. Ese es mi desafío personal. Llegué a Madrid después de unas cuantas horas de viaje, trasbordos y tiempo de espera en los aeropuertos. Ahí compré un chip para mi teléfono para estar comunicada con mi familia. Después tomé un bus que salía desde el mismo aeropuerto para Pamplona, donde al otro día tomaría un bus que me llevaría a Roncesvalles, punto de partida para empezar el camino. Me levanté temprano en Pamplona, así tenía tiempo para conocer un poco la ciudad antes de que salga mi bus. Fui a la terminal de buses para comprar el boleto y después salí a caminar por las calles de la ciudad. Llevo mi mochila en la espalda, el bolso de la cámara de fotos cruzado en mi pecho y el palito de la selfie en la mano. Me colgué la cámara en el cuello y saqué algunas fotos. Llevaba el palito de la selfie y no lo podía hacer funcionar, a pesar de que había practicado unos días antes de viajar. Me senté frente al Corte Inglés a intentar que funcionara. Quiero sacarme una selfie para mostrar que estoy en Pamplona, pero no tengo idea cómo funciona. Después de probar de muchas maneras me rindo, con la idea de que tal vez no tenga batería. Guardé el palito de la selfie cuidadosamente en el bolso de la cámara y me fui a almorzar en un bar en la misma terminal. Mientras esperaba el bus, compré una pequeña guía del camino. Me pareció práctica para guardarla cuando no la usara. Es pequeña y tiene tapas duras. Llegó la hora de subir al bus. Me acomodé en el primer asiento. A medida que el bus se acercaba a los Pirineos, hacía más frío y seguía lloviendo como casi todo el trayecto. El limpiaparabrisas del autobús giraba a gran velocidad, tratando de mantener limpio el vidrio. Yo iba saboreando cada momento y mirando el paisaje a través de los vidrios empañados. Me bajé del bus en Roncesvalles y no hay cómo perderse. Todo lo que hay es el albergue, un hotel y un bar. A pesar de la lluvia que moja rápidamente mi ropa, me detengo y miro a mi alrededor antes de entrar al albergue. Me sorprende la cantidad de gente que hay. La fila es interminable. Ahí conocí a una mujer española que también esperaba para entrar al albergue, con la que charlé mientras avanzábamos lentamente hacia el mostrador para registrarnos. Nos pusieron el primer sello en la credencial, nos asignaron las camas. Yo quedé en el primer piso y ella en planta baja. Así que cada una fue a su habitación a dejar la mochila y quedamos de juntarnos afuera para salir a cenar. Fuimos al único bar en la falda de los Pirineos. Estaba lleno de peregrinos. Pedimos un caldo para pasar el frío y después como segundo plato carne con papas. Nos alimentamos mientras compartíamos algo de nuestras vidas. Después nos fuimos cada una a su habitación a descansar.
Nos despedimos, deseando que mañana coincidiéramos a la hora de salir o tal vez coincidir en alguna etapa del camino. Intercambiamos números de teléfono para estar conectadas y ubicarnos en caso de estar cerca. Caminé hacia mi cama emocionada al sentir que ya estoy en la línea de largada. La lluvia y el frío de la primavera me sorprendieron. Yo traje ropa de media estación y en las camas no hay cobijas. Dan por sentado que los peregrinos traen bolsas de dormir. La solidaridad de los peregrinos me conmovió. La mayoría de las personas con las que me encontré no hablaban español, pero me ofrecían lo que tenían para que no pase frío. Fue mi primer noche en un albergue y aprendí una gran lección. A mí me cuesta pedir ayuda, me gusta dar, pero me cuesta recibir. Y ayer pude ver el amor de la gente que no me conocía, que no hablaba mi idioma y se despojaban de sus mantas para ofrecérmelas. Dicen acá que este es el sueño de Dios, que todos, no importa el idioma ni la raza, nos podamos ver y amar sin juzgar, sabiendo que todos somos uno. A las 6 de la mañana los hospitaleros nos despertaron con una canción. Uno de ellos toca la guitarra. Es lo que alcanzo a ver cuando pasan por el pasillo que separa las camas de las ventanas del albergue. Los peregrinos rápidamente salimos de la cama. Empezamos a prepararnos para el camino. Voy al baño con mi bolsita donde tengo lo necesario para la higiene de la mañana. La toalla, un peine y un pequeño cepillo de dientes. El baño está lleno, las mujeres intentando peinarse y verse lo mejor posible. Yo tengo el pelo corto, así que eso agiliza mi arreglo personal. Solo traje una crema pequeña y el protector solar. Nada de maquillajes. Y ese es mi primer desafío, verme sin maquillaje, con zapatillas y pantalón de montaña o calzas por 50 días, que es lo que durará mi viaje. Volví a la habitación a preparar mi mochila y guardé mis cosas con cuidado. Bajé las escaleras del albergue y caminé hacia la puerta de salida. Llueve bastante, así que saco mi pequeña capa de agua y me la pongo. No es más que un cuadrado de nylon tipo poncho con una capucha. El café donde vamos a desayunar está a unos metros del albergue. Camino junto a otros peregrinos que van totalmente preparados para la lluvia. Llevan capas muy caras, algunos llevan paraguas y botas. Están dispuestos a mantenerse secos en el camino. Desayuné entre una multitud de peregrinos, ansiosa por empezar. En mi mesa hay un catalán y con él puedo hablar y compartir mi ansiedad, ya que las otras personas no hablaban español, lo que iba a ser una constante en el camino. Después de desayunar, caminé hasta el cartel que dice que a Santiago de Compostela hay 790 kilómetros. Este es el punto de partida. Empecé a andar por el camino embarrado. Es un sendero que nos lleva hasta Subirí. Veo que los peregrinos están mejor equipados, no solo porque llevan ropas a prueba de agua, también llevan bastones y se les hace más fácil el mantenerse en pie con el barro para no caerse. Por momentos hablo con algún peregrino. No son muchos kilómetros de esta etapa, pero al estar lloviendo no podemos sentarnos un rato y descansar, y eso me agota. Lucho por mantener la capucha de mi capa de agua en mi cabeza, y a la más mínima brisa se me sale. Entonces decido mojarme la cabeza. Después de todo, el pelo es lo que más rápido se seca. Camino y camino, paso por distintos terrenos, piedras, tierra y barro. Hay una parte del camino que le llaman la calzada romana. Son bajadas de adoquines bastante pronunciadas. Están muy resbalosas con la lluvia y no hay otro lugar por donde caminar. Perdí el equilibrio, me resbalé y caí, con una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás, como si intentara hacer un paso de ballet. Me levanté con la ayuda de algunos peregrinos que van sorteando el resbaloso camino. Después de un rato me empezó a doler el tobillo. Sigue lloviendo, pero tengo que parar y ver el pie, porque el dolor se va intensificando con cada paso. Saqué la funda de mi mochila y la puse en una piedra para no mojarme el pantalón y me senté. Me saqué la media y el tobillo está muy hinchado. Había llevado una pomada antiinflamatoria y la busqué en mi mochila y masajeé mi pie, mientras la lluvia transformaba la crema en una pasta pegajosa. Después me puse la media e intenté ponerme la zapatilla, pero me duele. El pie realmente está hinchado, la zapatilla me queda chica. Respiro profundo para no asustarme. Después de un rato logré calzarme y decidí no atarme los cordones,
porque si aprieto me duele. Seguí caminando con mucho dolor. El barro dificultaba mis pasos. Después de unas horas paró la lluvia, así que me senté y traté de convencerme a mí misma que no es nada, un poco de descanso y se va a pasar. No me atrevo a mirar el pie, solo descanso, tomo un sorbo de agua y sigo caminando. Voy muy despacio y todos los peregrinos que había visto atrás de mí habían pasado. Trato de poner ritmo en mi andar porque pienso que estoy sola, que voy a llegar tarde y no voy a conseguir lugar en algún albergue. Seguí caminando, chapoteando en el barro por horas, hasta que llegué a Subirí, y apenas crucé el puente de la Rabia, que está en la entrada del pueblo, vi el cartel de albergue. Toqué timbre y esperé. A pesar del dolor, estaba feliz, ya estaba ahí. Salió un muchacho joven que me saludó en inglés y le respondí en español, y le pregunté si tenía lugar. ¿Cuántos son?, me preguntó, ya que otros peregrinos habían llegado en ese momento. Uno, yo sola respondí. Sí tengo, me dijo, un solo lugar, el último. Full, le dijo a los otros peregrinos, y salió unos pasos a explicarles dónde había otro albergue. Me bañé, me puse la calza, había una cobija en la cama y enchufe para mi celular, así que me instalé y dejé descansar mi tobillo un rato. Después salí a comer algo, no había comido desde el desayuno, así que pregunté dónde podía cenar y a una cuadra había un bar donde cené y después me fui a dormir. Son las 6 de la mañana y los peregrinos empezaron a levantarse. Se encienden pequeñas linternas, se escucha el ruido de las bolsas de nylon donde guardan sus ropas, todo es guardado rápidamente y vamos a desayunar. El desayuno estaba incluido en el precio de la cama. Había tostadas, manteca, mermelada y café. Hay que servirse el desayuno y después dejar todo limpio y lavar lo que cada uno usó. Desayuné café. Me cuesta comer al desayuno, así que hice una tostada y me la llevé. No sé cuántos kilómetros hay hasta donde haya un bar y pueda comer algo. Hoy no llueve, voy a poder sacar algunas fotos antes de salir del pueblo. Quiero hacer una foto del puente. Salgo atrás de otros peregrinos que tienen la misma idea de sacar algunas fotos. El sol empieza a salir y eso es un buen incentivo para caminar. El descanso le ha sentado bien a mi tobillo y casi no me duele y se deshinchó bastante, así que estoy muy bien para continuar la segunda etapa. En esta etapa del camino de Subirí a Pamplona, empecé a vivir experiencias emocionantes. Un tramo del camino hacia Pamplona va por la orilla de la ruta. De repente un auto disminuyó la velocidad y me gritaron a viva voz: ¡Buen camino, peregrina! Y me emocioné al escuchar esas voces de los niños y sus papás. No pude evitar llorar. Creo que hasta ese momento no había tomado conciencia que ya era peregrina, que estaba haciendo el camino de Santiago. Y cuando ellos me lo gritaron, me sentí vista, como si me hubiesen dicho: ¡Hey, estás aquí! Mírate, lo lograste, estás haciendo el camino que tanto soñaste. Fue como un sacudón, y me senté en el pasto a sentir esa emoción y a llorar sin pudor. No sé si ellos sabrán que marcaron mi día con ese saludo y que quedará para siempre grabado en mi memoria. De Pamplona a Puente de la Reina está el Camino del Perdón. Este es un tramo muy difícil. Se sube hasta donde está el parque eólico en la cima de una colina y después se baja por un camino de piedras durísimo. El cuerpo duele y el cansancio se va acumulando. En un momento me encontré enganchada en ese pensamiento de dolor y cansancio, y con solo mirar a lo lejos todo lo que me faltaba subir, sentía como si fuera una verdadera penitencia. Pasó un rato hasta que me di cuenta que estaba enganchada, enfocada en lo negativo. Cuando tomé conciencia, hice un alto en el camino, me detuve, me saqué la mochila de la espalda, el bolso de la cámara de fotos, la cámara que la llevaba en el cuello, y me recosté en la hierba. Tomé una respiración profunda y cerré los ojos. Sentí por un momento cómo la tierra sostenía mi cuerpo. Después de un rato de relax, abrí los ojos. Miré el cielo azul y las nubes haciendo su propio camino. Me sentí aliviada, mucho mejor. Seguí caminando hasta que llegué al Alto del Perdón, emocionada por el gran esfuerzo que hice y porque en este camino me perdoné y perdoné a cada una de las personas que venían a mi mente. Después saqué unas fotos y empecé a bajar. Estaba sola en el camino, se escuchaba el eco de mis pasos
y el ruido de las piedras deslizándose en la bajada, como si las piedras se corrieran para dejarme pasar. Me sonreí con ese pensamiento, imaginándome a las piedras quitándose del camino para dejarme pasar, y susurrándome, confía, pisa fuerte, somos testigos de tu paso por el camino. Hoy es un día de mucho calor. A medida que nos alejamos de los Pirineos, se empezó a sentir la primavera española. Este tramo también es de mucha subida. Subimos y subimos por horas, y el sol acompañándonos durante todo el viaje. Hay muy pocos árboles en este trayecto, así que el camino y el sol no me dejaban avanzar. Cada vez que encontraba un pequeño arbolito me sentaba a descansar. Primero hay que subir y después hay que bajar, y las pendientes son con la misma intensidad. Así que duelen los pies, sangran las uñas y los tobillos se tuercen. Las piernas pierden flexibilidad. Me cuesta sentarme en el piso y después no me puedo parar con agilidad. En una sombra de un pequeño arbusto conocí a un señor de 72 años que venía de México a tirar las cenizas de su mamá. Me contó que su mamá era española y que se había ido a México con su marido de muy jovencita y nunca más volvió a España, por la pobreza y por el maltrato de su marido. Emocionado agregó que cuando él era joven le había prometido a su mamá que él un día la iba a traer a España y se le pasó la vida y no pudo cumplir. Y entonces, antes de que muriera, le juró traer sus cenizas a esa tierra que tanto añoraba. Tomó un sorbo de agua y me dijo, cuando veo una flor o los viñedos, dejo un poco de ella allí, porque sé que ahí le gustaría estar. Hace un tiempo pensaba venir con mi hermano, pero el año pasado murió, así que me tocó venir solo. ¿Tiene hijos?, le pregunté. No, me respondió. Y después de un silencio me dijo, tuve uno, y murió en un accidente con su mamá hace 3 años, así que solo quedo yo. Me quedé con esa historia, con ese rostro, con esa voz emocionada y el amor por su mamá. Después de un rato de charla, me ofreció un pedazo de su sándwich. Acepté para tener la excusa de seguir compartiendo con él un poco más de su historia. Decidí después que era hora de seguir. Lo saludé con un abrazo, le di las gracias y nos despedimos con un buen camino. Hoy me sentí frustrada en el camino. Cuando terminé la etapa y llegué a los arcos, todos los albergues estaban llenos y sin conocer el pueblo, caminé por las calles mirando algún cartel que me indicara lo que yo estaba buscando. Pero cuando encontraba un albergue estaba lleno. Entonces le pregunté a una señora mayor que andaba paseando el perro y me dijo muy amable, hay uno a unas cuadras de acá, yo la acompaño mientras paseo el perro. Parecía genial. Yo estaba cansada, me dolían los pies y lo único que quería era llegar a un lugar donde pudiera descansar. Pero como ella tenía tiempo y andaba paseando el perro, empezó a mostrarme los cambios que habían hecho en el pueblo. Me contó, acá donde está el estacionamiento había un claustro y menos mal que lo tiraron, porque las monjas estaban encerradas, pobrecitas. Y en un susurro me decía, dicen que acá traían las monjas jóvenes para señoras de los curas. Yo trataba de ser amable, pero lo único que quería era llegar, quitarme las zapatillas, dejar la mochila y darme una ducha. Después de muchos detalles de lo que sucedía en el pueblo, me dijo, acá es. Le agradecí gentilmente su amabilidad. De afuera el albergue parecía pequeño. Entré y el hospitalero no hablaba español. Conocía 3 palabras, pasaporte, sello y precio. Cuando entré el lugar estaba lleno de pasillos largos, como laberintos, que giraban a la izquierda y a la derecha, y después subían y bajaban. Eran muchas camas y tenían 3 baños y 3 duchas. Y aquí terminé de sentirme frustrada. Pero no dije nada, después de todo es solo una noche, y hay que ponerle buena onda. Pero como el universo nos pone espejos para que nos veamos y reconozcamos lo que sentimos, cuando fui a ducharme me puse en la fila y entró una española enojada diciendo, no puede ser que el hospitalero no hable español, estamos en España, ¿no? Y seguía diciendo, ¿cómo puede ser que una está cansada y no tenga una ducha o un baño sin tener que esperar? Y siguió protestando un buen rato. Después salió de la fila, me pasó a llevar, golpeó mi brazo. Y fue ahí que desperté y me di cuenta que el universo me había puesto un espejo para que me vea. El universo puso a esa mujer jugando un rol para que yo me reconozca. Y dije, wow, esa soy yo. Me siento frustrada porque las cosas no son como yo quiero que sean, porque yo tengo expectativas,
de cómo tiene que ser el lugar y de lo que voy a hacer cuando llegue. Pero cuando no se cumplen mis expectativas, me frustro, porque soy humana. ¿Pero qué hago? Me disfrazo, me pongo una máscara con una sonrisa y hago como si todo estuviera bien. Entonces me dije, bien Margot, te sentís frustrada, no hablas inglés, tenés que hacer fila en el baño. ¿Y qué haces? Lo negás. Atrévete a sentir lo que sentís. Es solo una emoción. Observá eso que sentís y déjalo pasar. Reconocelo y aceptalo. Sos humana y las emociones son parte del paquete. No hay nada de malo en sentir frustración. No hay nada de malo en sentir rabia. Entonces tomé conciencia y dejé que esa emoción pasara a través de mí. La sentí en todo mi cuerpo. Estaba aceptando que soy humana y que estoy acá para crecer y evolucionar. Más tarde me dormí, agradecida por la experiencia y por haberme dado cuenta de que esa emoción estaba en mí y que tenía que trascenderla, no negarla. A la mañana cuando me levanté, me sentía distinta, como si hubiese dejado de hacer fuerza con mis hombros. Los sentía livianos, el cuello flexible, el pecho más expandido, como si hubiese terminado con el gran esfuerzo que he venido haciendo durante mucho tiempo, como si hubiese roto un cascarón, para nacer a una nueva vida. El camino me sigue sumando emociones. Hoy salí temprano de Viana y en el trayecto a Logroño los lugareños estaban trabajando la tierra. Eran personas mayores. Ver esa tierra removida, las verduras frescas y esas parras trepando por las paredes me hizo recordar a mi papá. Él amaba la tierra y le gustaba tener su huerto. Teníamos un parral y a la sombra de la parra hacíamos salsa de tomates con albahaca y morrón. Él era de esa generación de personas que pasaron hambre de niño, así que sabían bien el valor de una fruta de su propia cosecha. Cuando yo era muy jovencita, con el papá de mis hijos, compramos un terreno y él lo primero que me dijo fue, tenés que plantar un árbol frutal, porque de esa manera tenés la sombra y el fruto. Caminé un rato recordando el pasado y cuando me di cuenta, volví al momento presente, al aquí y ahora, en el camino de Santiago. Después de un tiempo de caminar en silencio, escuchando mis propios pasos, me percaté que había subido bastante y a lo lejos se veía la ruta. Los autos iban y venían, los camiones transportando cargas, inmersos en sus rutinas y obligaciones. Y yo sentía que estaba viviendo una realidad muy distinta a la de ellos. Y era esa misma sensación que sentí cuando murió mi papá. Yo estaba con mi hermana en la clínica recibiendo la noticia de su muerte y ahí adentro vivíamos una experiencia de dolor. Pero cuando salí de la clínica pasaban unas mujeres charlando y riéndose felices. Su realidad era muy distinta a la que yo estaba viviendo en ese mismo momento. Todos esos recuerdos y sentimientos despertaron mis emociones. Entonces busqué un lugar para sentarme, saqué la botella de agua y bebí un sorbo como para despabilarme. Y volví a ver y sentir el camino. Miré a un anciano que trabajaba la tierra y él en total sincronía levantó la vista de sus plantaciones. Me susurró una sonrisa y murmuró un tímido, buen camino. La lluvia mi gran compañera en el camino. Estoy mojada, empapada, y busco un refugio momentáneo y decido entrar en un bar a la orilla del camino. Me siento y pido la típica tarta de Santiago y un café americano. Otros peregrinos pasan al lado de mi mesa, ruidosos, dejando sus mochilas en el piso, arrastrando las sillas, dejan caer sus bastones, escucho las voces ordenando su pedido y el ruido de la máquina de café. Y de repente presto atención a la música que está sonando y escucho de fondo a Víctor Heredia que decía, nos vamos poniendo viejos sin saber lo que es vivir. Cierro los ojos para escuchar la canción y disfrutar de ese momento mientras espero el café. Ayer hice media etapa para darme tiempo para descansar. El tobillo me dolía un poco, pero después del descanso de la noche me siento bien. Son las 6 de la mañana y hay un hermoso amanecer. Me gusta caminar sola, disfrutar del silencio y sacar fotos. Después me alcanzó una peregrina italiana muy delgada, de mi misma edad. Me saludó con el típico saludo, buen camino, le respondí, y le pregunté,
¿Cómo llevas el camino? Y así empezó nuestra charla. Me contó que le habían diagnosticado cáncer de mama y que antes de hacerse quimio eligió hacer el camino. Y agregó, no quiero hacerme quimio, quiero ver qué otra terapia puedo hacer. Hay muchas terapias alternativas, le aseguré, que trabajan lo emocional y espiritual, y eso sana el cuerpo. Sí, yo tengo que trabajar las emociones, me dijo, y después se quedó en silencio. ¿Con quién estás enojada?, le pregunté. Y después de un rato me dijo, yo no le conté esto a nadie, porque me da mucha vergüenza. Yo tuve un hijo a los 16 años, nació enfermo y murió, y mis papás me encerraron los 9 meses para que nadie me viera embarazada. Y cuando nació, lo anotaron como hijo de una tía. Ella tenía marido y no tenía hijos. Cuando el niño murió, me dijeron, se terminó la vergüenza que habías traído a la familia. Yo seguí estudiando y trabajando hasta que me casé, y después me fui a vivir a Ecuador con mi marido, y nunca más volví a Italia, ni siquiera cuando murieron mis papás. Los odio, me dijo llorando, porque me hicieron sufrir mucho. Caminamos unos pocos pasos en silencio. ¿Cómo eran tus papás?, le pregunté. Y buscó en sus recuerdos. Eran muy severos. Mi papá era malo. Hablaba solo cuando nos retaba, y a mi mamá tampoco le hablaba, solo le dirigía la palabra cuando le gritaba. Y siguió diciendo, nunca los perdoné por todo lo que sufrí. ¿Los dos están muertos?, le pregunté. Sí, me dijo, y volvió a preguntar, ¿sabes algo de la niñez de tus papás? Caminábamos despacio, ella lloraba mucho y se le dificultaba caminar, así que el ritmo se fue dando en forma natural. Mi mamá fue violada y se quedó embarazada, y la encerraron para que nadie se enterara, y la obligaron a casarse con mi papá, que era un hombre respetable, porque era militar. No sé bien cómo era la historia, parece que le pagaron a él para que dijera que el hijo era suyo y le diera el apellido. Mi hermano tenía 2 años cuando yo nací y murió ahogado, yo no me acuerdo de él. El silencio era total, solo se oían nuestros pasos y el ruido de los bastones clavándose en la tierra. Le pregunté, ¿te das cuenta que tu mamá hizo lo mismo con vos que lo que hicieron con ella? Sí, me dijo, ahora me doy cuenta. Ella hizo lo que aprendió, le dije. Seguimos caminando en silencio. Ella respiró profundo, como si tuviera más espacio en su pecho. Se secó las lágrimas con las mangas de la campera mientras seguía sosteniendo los bastones en sus manos, y me dijo, me siento distinta, no sé qué pasó. Le dije, has dejado de sentir odio por tu mamá y ahora sentís compasión. Creo que sí, que es eso, me dijo. Y comenté, Luis Hay dice que todos somos víctimas de víctimas. Es verdad, me dijo, he leído sus libros. Ella tuvo cáncer, ¿no?, me preguntó. Sí, le respondí, y agregué, y se curó cuando perdonó. Volvió a respirar profundo y dijo, sí, hay que perdonar, y para perdonar hay que entender, y ahora entiendo por qué mi mamá era tan dura. Y me quedé maravillada que lo pudiera ver con tanta claridad con solo unos kilómetros de charla. Después me dijo, solo hablé yo, ¿tú de dónde eres? De Argentina, contesté. ¿Y a qué te dedicas? Soy instructora de la filosofía de Luis Hay. Se detuvo y me miró. No, ¿es verdad? ¿Me lo dices en serio? Sí, le respondí. Me abrazó con sus bastones colgando en sus muñecas y me dijo, ¿cómo lo hiciste? Me llevaste para que te contara algo que no le conté a nadie. Te juro, nunca lo hablé con nadie, y contigo me salió fácilmente, y ahora me siento mejor. Se observó un momento, mientras respiraba profundo. Sí, me siento libre, no sé qué siento. Se rió, y enseguida se dio cuenta y me dijo, yo nunca me río. No lo puedo creer. Le dije, sí, créelo, es la magia del camino. Otros peregrinos nos alcanzaron y la charla cambió completamente. ¿Hasta dónde llegas hoy?, me preguntó. A Najera, respondí. Yo sigo hasta Sofra, me dijo, pero tal vez coincidamos otra vez en alguna parte del camino. Me dio las gracias, nos abrazamos y seguimos cada una a su ritmo, haciendo nuestro propio camino interior. He sumado algunos sellos en mi credencial de peregrino. Me emociona ver un nuevo sello en cada etapa, y hoy hablando con un señor mayor me contó la historia, de dónde nace la idea, que para peregrinar tenemos que llevar una credencial de peregrino y sellarla en los albergues donde dormimos.
Dice que hace unos siglos atrás mandaban hacer el camino de Santiago a los presos, porque creían que haciendo el camino iban a cambiar sus valores, que el sufrimiento del cuerpo transformaría sus sentimientos y se encontrarían con Dios. Pero para que no se avivaran y no hicieran todo el recorrido, en cada lugar que se quedaban les ponían un sello. En esos tiempos los que tenían que dar albergue a los peregrinos eran las iglesias y los monasterios, y cuando terminaban el recorrido y llegaban a Santiago, con los sellos que avalaban su paso por el camino, les daban un certificado de cumplimiento para que obtuvieran la libertad, seguros de que esas personas se habían transformado en el camino. Ese certificado es la Compostela que nos dan ahora a los peregrinos. Me encantó la historia y me doy cuenta que ellos ya sabían de desarrollo y crecimiento personal. Vivir la experiencia de caminar día a día y superar sus dolores, miedos, hambre e incertidumbre hacía que esas personas cambiaran sus vidas. Hoy empecé como siempre, temprano. Sin embargo, salí al camino y no veía ningún peregrino. Siempre que he ido caminando sola, se ve a lo lejos, adelante o atrás, a alguien que viene haciendo el camino. Pero hoy para el lado que miraba no se veía nadie, y ahí empecé a dudar si estaba en el camino correcto. Pero la verdad es que no hay cómo equivocarse, está muy bien señalizado. Pero los pensamientos de miedo y desconfianza empezaban a ganar en mi mente, y lo que sentía no era miedo de que pase alguna persona y me haga daño, era una sensación de soledad, miedo a la inmensidad, y me imaginé por un momento que si me veía desde arriba, me vería como si fuera una hormiga en el camino. El que no viera a alguien de mi misma especie me hacía sentir pequeñita, insegura de dónde estaba. No sé si llamarlo desamparo, vulnerabilidad. En vano intento encontrar en mi mente las palabras que describan esta sensación. Decido confiar en mí, porque los pensamientos de sentarme a esperar que alguien venga o volver hasta alguna curva para ver si veía a alguien eran recurrentes. Pero me convencí que siempre había seguido las flechas amarillas y que estaba en el camino correcto. Seguí caminando, observando lo que sentía al saberme un pequeño punto en el universo. Pero no sabía que el universo me había mandado un maestro y estaba más adelante. El silencio era total, el sol no pensaba salir y yo ahí, sin otra compañía que mis pensamientos limitantes. Como a 100 metros aparece entre las plantaciones un lugareño. Venía limpiándose las narices con un pañuelo de tela. Cuando faltaban unos pocos metros para llegar frente a mí, sonrió. Buenos días, peregrina, me dijo, con una gran sonrisa. ¿Has madrugado hoy? Porque todavía no he visto pasar a ningún peregrino. Sí, le dije. Yo tampoco he visto a nadie. Hasta he dudado si estaba en el camino correcto. Sí, es este. Va bien, va bien. ¿De dónde empezó el camino?, me preguntó. En Roncesvalles, respondí. Sí, me dijo, yo lo hice también y empecé en Roncesvalles. Ah, sí que hizo el camino. Sí, lo hice en el 90, cuando era mucho más joven, me respondió. Y cuénteme, ¿qué fue lo que más le impactó del camino? Respiró profundo y comentó. Mire, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen ahora, que venden un paquete turístico del camino, donde te dicen dónde tienes que comer y dónde tienes que dormir. Te llevan la mochila y eso no sirve. Cuando yo hice el camino nada de eso existía, el camino lo hacía solo, y cuando uno anda solo, así como venía usted ahora, uno duda hasta de si existe. El mundo es más grande cuando uno está solo, cuando mira y no ve a otro ser humano, uno es insignificante. Es como cuando uno saca una gota de agua del cauce del río, esa gota no es nada, ni moja, pero usted junta muchas gotas de agua y hacen un río, y hasta te pueden matar. El camino nos muestra tal cual somos. Acá como venía usted, no hay ego, nadie la está mirando. Solo existe para usted y es solita con todas sus sensaciones. Acá no hay nada conocido, es usted y la vida. Y eso nos hace humildes, sensibles, vulnerables. No importa quiénes creemos que somos, ni cuántos títulos tenemos, acá uno solo es. Yo le digo a mi nieto de 22 años que un día lo voy a dejar en Roncesvalles en calzoncillos, sin la camiseta del Barça, sin los pantalones de marca, sin sus CDs. Y ahí va a descubrir quién es, porque él no sabe quién es. Cree que él es el hincha de fútbol, el que usa tal marca de ropa, el que escucha reggaetón. Ha copiado el corte de pelo porque quiere verse como el otro, no quiere verse como es él. Los humanos somos una maravilla que el universo creó, nada más que no lo sabemos,
y usted cuando termine el camino lo sabrá. Sabrá que es única y especial, y el universo ha sido bendecido con su presencia, igual que con la mía. Yo lo supe cuando hice el camino. Hoy es un día más para peregrinar, y las historias se van sucediendo paso a paso en mi camino. Anoche me quedé en un albergue antes de terminar la etapa, porque el tobillo sigue un poco hinchado, y salí a la mañana sin saber ni qué día es. Acá realmente se pierde la noción del tiempo. Todos los días son iguales. Te levantás temprano y empezás a caminar. Caminé tranquila entre los campos verdes de cebada. Hacía frío, pero el sol empezaba a salir y a entibiar un poco el día. Pasé por un pequeño pueblito y había una señora joven apoyada en un pedazo de cemento tipo asiento al lado de la calle. Buenos días, peregrina, me saludó. Buenos días, contesté, y me dijo, espere, escúcheme, por favor. Me detuve y dijo, gracias a Dios, y agregó, yo tengo una hija enferma hace mucho tiempo, y anoche dije, mañana el primer peregrino que pase le voy a pedir que lleve esto a Santiago. Me hablaba mientras me mostraba una bolsita blanca que decía con letras doradas, bautismo. Y la primer persona que veo es usted, y es mujer, y enseguida me preguntó, ¿tiene hijos? Sí, respondí. Y llorando me dijo, usted es madre, y sabe lo que se sufre por un hijo. Mi hija tiene una enfermedad y sufre mucho. Yo quiero pedirle a Dios que la cure o que la libere de tanto sufrimiento, que se haga su voluntad. Por favor, lleve esto a Santiago, porque yo no puedo ir, y déjelo en la catedral para que mi hija deje de sufrir. El miedo me invadió, y si no llego, ese fue mi primer pensamiento, pero mi voz interior me decía, ahora tenés dos motivos para llegar a Santiago. Me emocionó sentir la fe que ella tenía, que cuando esa bolsita llegue a la catedral, Dios la va a ayudar, y su hija va a dejar de sufrir. Y la confianza total que depositó en mí me conmovió sinceramente, y me quedé un momento en silencio, sintiendo su dolor y su desesperación, mientras mis lágrimas empezaban a correr por mi rostro. La abracé, nos abrazamos y lloramos juntas, y le prometí, con el corazón lleno de amor, que iba a cumplir con su pedido. Puso el paquetito en mis manos y sollozando me dio las gracias. Guardé la bolsita en el bolsillo de mi rompevientos y cerré el cierre para asegurarme de conservarlo hasta llegar a Santiago. Me despedí de ella con un gran abrazo y empecé a caminar con los ojos llorosos. Caminé un buen rato llorando, conmovida completamente, sintiendo la responsabilidad de llegar a Santiago, ahora no solo por mí, sino por esa mamá y esa hija que están sufriendo. Y ahí me di cuenta que ella no me preguntó el nombre, ni yo a ella, solo es el nombre de su hija, que está en la foto que viene en la bolsita que me dio. Ella confió totalmente en esta alma que pasó frente a su casa, y yo sé que pase lo que pase, voy a llegar a Santiago. Me encontré con personas maravillosas en el camino. Ayer empezó a llover y hacía mucho frío, así que decidí quedarme en un lugar muy pequeñito. El albergue y un bar son lo que le da vida a una aldea que tiene unos 20 habitantes. La lluvia hizo que otros peregrinos decidieran quedarse ahí. Fue así que me encontré con un señor norteamericano que nos habíamos conocido en otro albergue. Él apenas habla 3 o 4 palabras en español. Se llama Tom y se parece a Santa Claus. Tiene panza y el pelo y la barba blancas. Cuando entró al albergue y me vio, eran como las 5 de la tarde, y me dijo riéndose, Buenos días, Margo. Y le explicó a los otros peregrinos que hablaban inglés que nos habíamos conocido en otro albergue. Después fuimos todos al bar a cenar, apenas a unos pasos del albergue. La tierra estaba mojada, la lluvia seguía cayendo, la humedad y el frío calaba los huesos cansados. En el bar conocí a una peregrina paraguaya que estaba en el albergue pero en otra habitación. Vive en Holanda, se llama Mayra y es kinesióloga. Charlamos de todo un poco y la charla incluyó los huesos y cómo sufren las rodillas y los tobillos en el camino. Le conté de la hinchazón de mi tobillo, pero que lo llevo bastante bien, y después de cenar me fui a dormir. Recién me había metido en la cama cuando llegó Mayra, la peregrina kinesióloga con su botiquín, sacó unas cremas y masajeó mi tobillo, y se quedó sentada en mi cama charlando. Y después subió Tom a la habitación. Yo estaba acostada, tapada con la frazada que había en mi cama. Él trae una bolsa de dormir muy abrigada. Me miró y sacó de su cama la frazada y vino hasta mi cama y me arropó y dijo, no frío, Margo.
Ese gesto tan tierno de un señor muy respetuoso me alegró el alma, porque no hubiese sido lo mismo si solo me lo hubiese ofrecido. Se quedaron los dos un rato sentados en mi cama charlando. Mayra me traducía lo que hablaba Tom y las dos le enseñábamos a decir algunas palabras en español. Mayra y Tom hicieron la diferencia en ese día lluvioso y frío. Me cuidaron con ternura y amor. Hoy me desperté muy bien, el tobillo deshinchado y sin dolor. Creo que todos esos mimos y cuidados me sanaron y puedo seguir caminando hasta Santiago. Hoy llegué a la hermosa ciudad de Burgos, donde me olvidé por varias horas que era peregrina. Tenía que sacar dinero, buscar cajeros y darme tiempo para conocer esa hermosa ciudad. La catedral es bellísima y también su gente. Me alojé en el albergue municipal. Es hermoso y muy grande. Es un día frío y no tienen frazadas. Después de bañarme en el albergue, salí al centro en busca de algún cajero. Tenía que aprovechar de sacar efectivo, ya que después los pueblitos por los que pasa el camino son muy pequeños y no hay cajeros, y en los albergues cobran en efectivo, no aceptan tarjetas. Además voy con la firme decisión de comprarme una bolsa de dormir. No sé qué pasó con mi tarjeta que no andaba, no podía sacar dinero. Decía, operación rechazada, consulte con su banco. Hablé con mi hijo para que me ayudara desde allá y me mandó un WhatsApp que decía, anda a un cajero plus. Caminé y fui a todos los cajeros, pero todos me decían lo mismo, operación rechazada. Lo bueno en esta historia es que me encontré con la peregrina española que nos conocimos en la fila en Roncesvalles, con la que fui a cenar que comenté al principio. Se llama Raquel y cuando le conté que no podía sacar dinero, ella enseguida me ofreció. Le di las gracias y le dije que todavía tenía, que solo quería aprovechar de sacar efectivo ya que estaba en una gran ciudad. Y después mi hijo me dio otras indicaciones por WhatsApp y salí otra vez a buscar otro cajero. Más tarde estaba en un cajero Santander y llegó una señora también a sacar dinero. Y le pregunté, ¿este es un cajero plus? No sé, me dijo, ¿qué necesitas? Y le conté. Y me dijo, te ayudo. Poné la tarjeta y veamos. Y otra vez se leía operación rechazada. Entonces me dijo, veo que eres peregrina. ¿Necesitas dinero? Te puedo prestar y me depositas cuando llegues a tu país. ¿Cómo podía confiar en mí sin conocerme y ofrecerme dinero? Conmovida le agradecí y le expliqué que tenía todavía, que no era urgente. Y entonces comprobé que es como dicen, el universo es abundante. Cuando necesitas algo, siempre van a aparecer las personas correctas para ayudarte. Ahí estaban dos personas desconocidas, dispuestas a brindarme lo que necesitaba. Después de muchos intentos por sacar dinero, no lo logré. Volví al albergue con la bolsa de dormir que me había comprado con la tarjeta y una ampolla gigante en la planta del pie. Hoy camino conmigo misma. Es un día de sol y una temperatura muy agradable. El camino nos lleva, nos guía con su interminable serpentear. Las curvas se repiten y las subidas y las bajadas también. Las flores silvestres embellecen el camino y hasta parece más fácil por momentos, cuando me distraigo mirando los colores que me muestra el paisaje. Las etapas son duras y vuelvo a sentir de repente una mala pisada y el dolor punzante que me obliga a mirar el camino, a sentir la tierra y a escuchar mis pasos. Acá sé que nada es eterno y disfruto de la belleza de un instante y camino sin saber dónde voy a llegar. Me acostumbro a las charlas pasajeras, sin apegos, sin promesas, a vivir el momento, a vivir el camino, a sentir la brisa, a mirar el cielo, a escuchar los pájaros que parecen decir, buen camino, buen camino. Fui diseñando mis propias etapas en el camino. A veces hago media etapa para no forzar el tobillo y otras elijo quedarme en un lugar más pequeño, no a donde termina la etapa según la guía, porque ahí llegan todos, está muy lleno de gente. Los hospitaleros en los albergues de estas aldeas o pueblos pequeños tienen tiempo para charlar. Así me enteré de un matrimonio que hizo el camino cuando eran jóvenes y dijeron, es aquí donde queremos vivir, y tuvieron que esperar hasta jubilarse para dejar la gran ciudad y mudarse a un lugar del camino y poner su propio albergue. Y otra pareja que me contó que volvieron del camino con la firme decisión de renunciar a su trabajo. Vendieron todo lo que tenían en Barcelona para comprar una propiedad, remodelarla y acondicionarla como albergue, para vivir y trabajar en el camino. Me comentó con un poco de tristeza, Barcelona está muriendo de éxito.
Está tan pensada solo en el turismo que se volvió caro. El éxito la está matando. Todos los barceloneses nos fuimos de ahí. Ahora solo hay turistas. Se los veía felices de brindar un servicio a los peregrinos y compartir su historia. Un día me detuve al pasar por un pueblito pequeñito a comer un bocadillo. No había gente a esa hora, así que le pregunté a la señora que me atendió qué se siente vivir en el camino y me contó que tomaron una decisión con el corazón con su marido, de vivir en un pueblo pequeño y criar sus hijos de otra manera. Ahí ella no tiene otras posibilidades de trabajo, por eso puso un pequeño bar al paso de los peregrinos. Pero lo que más me marcó fue que me diera las gracias por tomarme el tiempo para charlar. Me dijo: la mayoría de los peregrinos van tan apurados por llegar al albergue que ni nos miran cuando nos piden algo, y tú te interesaste por saber de mí, de lo que siento y cómo es mi vida. Y me fui pensando en eso, porque era la segunda persona que me hacía notar que me tomaba tiempo para charlar con ellos. Creo que los peregrinos tenemos que ser conscientes que los habitantes de todos esos pueblitos que nos proporcionan albergue, comida y bebida al pasar, no están ahí solo para servirnos. Ellos también tienen su propia historia y son protagonistas del camino. No sé si es el camino el que nos ablanda o el llevar tantos días en remojo con la lluvia, que me he vuelto muy sensible a cada situación. Hoy estaba en una plaza acomodando mis cosas y en otro asiento había una nena de unos 9 años, bien vestida. Estaba sola, se veía tímida. Me estaba mirando, pero cuando yo la miré bajó la vista y se miró los pies. Volví sobre mis cosas y ella otra vez me miró, y cuando la miré amacó sus piernas flacas en el asiento y fijó la vista en el piso. Le dije: hola, segura que vivía en el pueblo y hablaba español. No me respondió y seguía mirando el piso. Me vi en ella, yo era así de tímida y pasaba desapercibida, y si alguien me hablaba no sabía qué contestar. Me acerqué y le pregunté: ¿cómo te llamas? Se quedó en silencio y no contestó, y le dije: yo me llamo Margot y vivo en Argentina, y estoy acá de peregrina, y le pregunté mientras ajustaba la mochila a mi espalda: ¿sabés lo que es un peregrino? Sí, me dijo, las personas que van caminando hasta Santiago. Sí, le dije, ¿cómo te llamás? Lourdes, me respondió. Sonrió tímidamente y me miró. Volví a verme en esa niña tímida e insegura, con flequillo y piernas flacas, y sentí una inmensa ternura por ella. Busqué mi monedero y le dije: quiero regalarte esta moneda argentina. Acá no sirve para comprar, es para que la guardes de recuerdo. Bueno, me dijo mirándome de frente. Tomó la moneda, la miró y se sonrió. Gracias, me dijo. Después la miré un tanto emocionada y le dije: ya me voy, ¿te puedo dar un beso? Y se levantó del asiento y me dio un beso y me abrazó. Yo trataba de reprimir mis lágrimas. ¿Quién podía entender que yo me emocionara así, con una nena que nunca había visto? Pero yo sentía que esa niña era yo. Después me dijo: cuando sea grande quiero ser como tú, una peregrina y caminar hasta Santiago. Había dicho quiero ser como tú. Eso resonó en mi corazón. O tal vez en el corazón de mi niña interior. En ese abrazo que le di, sentí que también abracé a esa niña que fui. Hoy mi etapa termina en León. Cuando salí del albergue de Mansilla de las Mulas, eran más o menos las 6:30 de la mañana. Apenas empezaba a aclarar, y en ese momento solo caían unas gotas, pero el cielo estaba oscuro y mostraba que la lluvia se venía en serio. A lo largo del camino pasamos por pequeñas aldeas, y en una de ellas había un señor parado bajo el alero de su casa. Me saludó sonriente: buenos días, y enseguida agregó: le tocó caminar con lluvia, peregrina. Sí, le contesté sin detenerme. Y él dijo: los peregrinos de antes agradecían la lluvia. Sí, le pregunté, volviéndome un poco para escucharlo. ¿Por qué? Volví a preguntar. Cuando los peregrinos hacían el camino, se dice que todos lloraban en algún momento, y con la tierra del camino, las lágrimas o los ojos llorosos se notaban. Entonces, cuando llovía, ponían su rostro a la lluvia para que se lavara. La lluvia borraba las tristezas y lavaba las lágrimas. Pruebe, me dijo. Ponga su cara hacia el cielo y sienta las gotas de lluvia en su rostro, y la magia sucede. Pruebe, insistió. En cuanto subí mi cara hacia el cielo y sentí las gotas de lluvia, empecé a llorar. Lo miré un poco avergonzada y le dije: he llorado mucho en el camino. Y él me contestó: es que acá se viene a sentir, eso es el camino. Gracias, le dije, secándome las lágrimas con mi pañuelo arrugado,
por haberme contado esa historia tan bonita. Y él me contestó, gracias a usted por haberme escuchado, y me abrazó, sin cuidado de no mojarse, con mis ropas empapadas. Después me sonrió y se despidió con el típico saludo del camino. Que tengas buen camino, peregrina. Caminé un rato buscando respuestas de lo que sentí cuando la lluvia caía en mi cara y no las encontré. Así que seguí caminando, esquivando charcos, sumando pasos y restando kilómetros. Hoy terminé la etapa 21, son 34 etapas, así que llevo más de la mitad del camino. Llevo recorridos 455 kilómetros y me faltan 341 kilómetros para llegar a Santiago. Cuando uno empieza el camino, empieza motivada, ilusionada, eufórica por la novedad de lo que va a vivir. Pero después de tantos días y de haber recorrido más de la mitad del camino, el cansancio se va acumulando. He tratado de ver cuál es la manera más fácil de hacer el camino y me di cuenta que necesito un bastón, porque el camino en algunas etapas es demasiado resbaloso, en otras etapas de subidas y bajadas necesitas algo en que apoyarte. Así que tomé la decisión y compré un bastón. Anoche llovió y hoy el sol y la humedad hacen insoportable el camino. La mochila calienta mi espalda y llevo la remera totalmente mojada y pegada al cuerpo. El sol rebota en mi cabeza y me aturde. Las piedras crujen bajo mis pies y mi bastón se entierra firme en el barro, sosteniendo mi cuerpo y ayudándome a mantener el equilibrio. Cuando veo una sombra me detengo, bebo agua y hablo unas palabras con alguien que se sienta a mi lado para compartir la sombra. Pero por momentos me gana el cansancio y el agotamiento, y pienso en todo lo que me falta por recorrer y parece que es imposible, que no lo voy a lograr. Ese pensamiento, por supuesto, no ayuda. La mochila se vuelve más pesada y las zapatillas también. Voy continuamente esquivando charcos. El barro entorpece el caminar. Y pienso cómo motivarme en este momento, cuando mis pensamientos negativos van ganando. Y me acordé que cuando todavía estaba en mi casa, pensé en traerme un tema en mi celular que me motive, por si un día necesitaba un empujón. Y grabé el tema de Jorge Rojas. De eso se trata. Y hoy me puse los auriculares y lo escuché. Eso no lo hago nunca. Prefiero escuchar la naturaleza cuando camino. A veces el camino va por el lado de una acequia y escucho el ruido del agua y es suficiente para sentirme bien. Pero hoy había perdido totalmente la motivación. Escuché ese tema que tiene una letra maravillosa y me ayudó a cargar energía para llegar al albergue y terminar la etapa. Un día con mucha niebla para llegar a la Cruz de Ferro. Acá se mezclan la leyenda y la tradición de traer una piedra de nuestra casa y cargarla hasta la cruz. Esta etapa es clave en el camino. Los peregrinos por años han traído su piedra y la han dejado junto a la cruz, como símbolo de las pesadas cargas que llevamos en la vida. Desde entonces miles de piedras se han acumulado y cada una de ellas guarda la historia de algún peregrino que ha recorrido el camino de Santiago. La energía que se vive en el lugar es muy especial. Las personas que vienen en grupo o en pareja se separan en una sincronía perfecta, sin hablar. Cada uno toma distancia y en silencio empiezan a subir hasta la cruz con su piedra en la mano. ¿Cuántas cosas pasan por la mente de cada uno de los que estamos aquí? Es imposible no emocionarse, de ver a cada peregrino en ese ritual silencioso de soltar la piedra y con ella su pasado. Todos los peregrinos lloramos. Yo estaba emocionada por el simple hecho de haber llegado hasta aquí. Empecé a sentir un sabor amargo en la boca del estómago y mi primer impulso es comer un pedazo de chocolate que tengo en el bolso de la cámara de fotos. Lo empiezo a desenvolver y de repente me golpea un pensamiento. No, eso es lo que haces en casa. Cuando no sabes lo que sentís, vas a la heladera y comés. Entonces guardé el chocolate y me senté en un banco de madera y me dispuse a sentir el sabor amargo en mi boca. Algo revolvía mi estómago, como si hubiese una procesadora procesando todo lo que a lo largo de mi vida no había podido digerir. Sentía que estaba en un proceso de perdón profundo y que lo estaba sintiendo en mi cuerpo. Mi pecho se oprime, me aprieta, las lágrimas fluyen y las dejo salir. Me doy permiso para llorar. No puedo decir cuánto tiempo estuve ahí llorando y de repente me doy cuenta que siento alivio en mi cuerpo. Parece que mi estómago se quedó quieto, el sabor amargo se pasó y ya no lloro. Me sale naturalmente el impulso de tomar una respiración profunda y soltar el aire lentamente,
y miro a mi alrededor. El cielo se ha despejado un poco y las personas han seguido su camino. Me levanto del asiento, me cuelgo la mochila, tomo cada una de mis cosas, llevo la piedra en la mano que traje desde mi casa, subo hasta la cruz de ferro y la tiro. Me siento liviana, es increíble la sensación en mi cuerpo. Tomo conciencia de eso y agradezco en silencio por estar acá, en este lugar que se ha creado tantos siglos atrás, donde podemos soltar el pasado, dar vuelta a la página y empezar una nueva vida. Dejé atrás la cruz de ferro. Los primeros metros del camino son fáciles y después se vuelve difícil, con piedras grandes y movedizas. En este tramo del camino se me hinchó otra vez el tobillo. Era muy difícil caminar con esas piedras sin lastimarse, así que voy caminando despacio y tomándome tiempo para descansar. Pero más allá de las magulladuras que me ha ido dejando el camino, me siento feliz porque voy avanzando y porque no creo que se pueda caminar tantos días, tantos kilómetros, sin una ampolla, sin una cicatriz, sin una lágrima, sin que el camino deje sus huellas en mí. Ya terminé la etapa 25, llevo recorrido 545 kilómetros y me faltan 251 para llegar a Santiago. Un día como tantos en el camino. Hace calor y el camino está reseco, la tierra blanca y polvorienta. En una curva empecé a escuchar voces y cuando el camino se mostró recto, delante de mí vi una pareja de hombres muy juntos caminando, charlando y riéndose. Fui atrás de ellos un rato, escuchaba que charlaban pero no entendía todavía lo que hablaban. Cuando me acerqué más, pude notar que estaban unidos por una cinta en el brazo y que uno de ellos era ciego. El que veía le describía el paisaje con todos los detalles, las amapolas que se mecían con la brisa, los desniveles del camino, los viñedos con sus troncos torcidos y sus brotes de hojas nuevas naciendo en primavera, el color de la tierra, el ancho del camino, el color del cielo y las nubes increíblemente blancas. Me acerqué y los saludé. Los dos respondieron el saludo, tenían la voz muy parecida. El que veía me preguntó: ¿Cómo te llamas? Respondí: Margot, y enseguida se volvió donde su hermano y le hizo una rápida descripción de mi persona. Le dijo: ella tiene el pelo corto, es un poco pelirroja y con pecas, tiene cejas depiladas gruesas, ojos marrones y es muy risueña. Va con una mochila pequeña, unos pantalones de montaña negros, una remera color salmón, lleva un pañuelo en el cuello, en la gama de azules, y no lleva gorra ni lentes de sol. Es un poco más baja que tú. Y me dijo: yo soy Pepe, y él es mi hermano Manolo. Un gusto, respondí, y pregunté: ¿dónde empezaron el camino? En Ponferrada, me dijo Manolo. ¿Y hoy hasta dónde piensan llegar? Hasta Villa Franca del Bierzo, respondió Pepe. ¿Y van a llegar a Santiago?, les pregunté. No, dijo Pepe, solo vamos a hacer 2 etapas esta vez, porque no tenemos más tiempo. ¿Y cómo te sentís, Manolo, haciendo el camino?, le pregunté. Y me dijo: bien, tengo un buen compañero, hemos corrido varias maratones y él siempre me acompaña, está amarrado a mí por el resto de su vida. ¿Cómo lo haces?, le pregunté. ¿De dónde sacás ese entusiasmo para hacer cosas que yo pensaría que si no ves no podrías hacer? ¿Alguna vez viste?, volví a preguntar. ¿O sos ciego de nacimiento? Tuve un accidente, respondió, y fui perdiendo de a poco la visión hasta quedar completamente ciego a los 26 años. Y pasé por todos los estados: rabia, angustia, depresión, hasta que llegué a la aceptación y empecé a agradecer que estoy vivo. Y eso es lo que cuenta. Y sé que puedo hacer muchas cosas, aunque no las vea, solo las siento en mi corazón y en todo mi cuerpo. ¿Qué has aprendido desde que no ves?, le pregunté. A sentir, me dijo. Cuando veía, pasaba por la vida, mirando sin ver, sin sentir. Ahora siento cuando camino, siento el camino, el olor, el viento. No veo el movimiento de las hojas de los árboles, pero las siento, y él es el relator perfecto de lo que está ocurriendo. Y le dije a Pepe: venía escuchando cómo le describías el paisaje, y es asombroso cómo prácticamente se lo dibujabas con tu descripción tan detallada. Sí, me dijo, de que él se quedó ciego, yo aprendí a ver. Antes no veía, y me di cuenta un día que fuimos a Barcelona, y le empecé a describir todo lo que veía, detallado minuciosamente, que caí en cuenta en ese momento que yo había estado en esos lugares muchas veces, y nunca los había visto así. Y pensé que esta desgracia nos había unido tanto
y que yo estaba viendo cosas que sin su ceguera jamás las habría visto. Eso para mí fue un descubrimiento de la gran enseñanza que hay atrás de todo lo que nos pasa, comentó. Manolo agregó, yo creo, y lo hablamos siempre, que lo que nos pasa es un gran mensaje, una gran lección. Mi vida cambió totalmente después del accidente, mi relación con mis padres, con el entorno. Ahora me gustan las cosas simples, los espacios vacíos de muebles, no me interesan las marcas de ropa, quiero un sombrero que me tape el sol, unas zapatillas cómodas. Ahora son mis pies los que eligen las zapatillas. Le pregunté, ¿y cómo haces con las limitaciones que tenés para salir, por ejemplo? Cuando quiero ir a algún lado me llevan o voy en taxi y en mi ciudad me manejo muy bien totalmente solo. Te admiro, le dije, por todo lo que haces. No es tan difícil, me dijo. Cierra los ojos y caminemos. Me tomó de la mano y me dijo, vamos, cierra los ojos. Dudé un poco y analicé rápidamente si era una buena idea, pero después decidí hacerlo y Pepe dijo, espera, te voy a tapar los ojos con el pañuelo que tienes en el cuello para que no hagas trampas. Antes de tener la venda en los ojos, miré a lo lejos del camino, como para memorizar y saber por dónde ir, pero enseguida perdí la orientación y perdí el equilibrio. Y los empujaba hacia mi derecha, no podía ir recto. Caminé unos metros con gran esfuerzo, casi arrastrando mis pies, mientras Pepe describía el camino con lujo de detalles. Iban más lento para darme la oportunidad de caminar sin ver. Les pregunté en un momento, ¿cuánto hemos caminado? ¿100 metros? ¿Una cuadra? Casi, me dijo Pepe. Todavía falta, pero sigue así. Por lo menos tienes que hacerlo 200 metros para que puedas hacerlo mejor. Accedí con buena predisposición. Me salí de mi mundo para entrar en su mundo. Fueron las cuadras más largas que caminé. Pero eso me hizo sentir y ver el camino con los ojos de Pepe. Lo que él estaba viendo no era lo mismo a lo que yo le prestaría atención, pero lo que él nos decía me hacía ver con el corazón. Nos hizo notar que pasaba un avión, en ese momento, dividiendo el cielo en dos con una gran línea blanca. Terminó mi recorrido con los ojos vendados cuando Pepe dio el alto y dijo que paráramos. Caminó hacia mi lado y desató el pañuelo que cubría mis ojos. Respiré profundo. Sentí una sensación muy rara. Me había dejado guiar, cerrando los ojos y confiando completamente en que Pepe sabía lo que hacía y que no nos iba a dejar caer si el camino se volvía inseguro. Pasamos al bar que había en el camino a tomar un jugo de naranjas, charlamos un rato más y yo decidí seguir. Ellos se quedaron ahí. Les agradecí por dejarme caminar con ellos e invitarme a vivir la experiencia de cómo ellos están haciendo el camino. Nos despedimos con un gran abrazo, sentí una conexión espiritual con ellos y salí con una sensación muy rara en todo mi ser. Salí al camino pensando que tal vez de eso se trata la vida, de cerrar los ojos y confiar en el universo o en Dios. Y me pregunté, ¿y si eso es la fe? ¿Y si es tener la total certeza que en todo momento estamos siendo guiados por esa inteligencia superior, por esa gran mente universal y que siempre estamos a salvo, aunque no lo podamos ver? Los que han hecho el camino dicen que llegar a Ocebreiro es muy difícil. Antes de empezar a subir el camino de montaña, que las guías muestran que tiene mucha dificultad, conocí a un muchacho. Estaba sentado en el pasto comiendo un bocadillo. Me senté a su lado y le dije, nos merecemos una pausa antes de empezar a subir. Sí, me dijo, mostrándome el dibujo en su guía de lo que nos esperaba. Y me dijo, me imagino lo que es la bajada, señalándome la guía. Y le dije, ¿y si en vez de imaginártela, la vives? Me miró un poco frustrado y no tenía muchas ganas de charlar. Tomé agua y descansé un rato y después me levanté para ponerme la mochila y le dije, vamos, es hora de empezar. Y se levantó como un niño enojado, se colgó la mochila y empezamos a subir en silencio. Todavía era temprano, así que por momentos podíamos ver nuestra respiración. Me paré a descansar un par de veces y otra para sacar fotos, y él seguía subiendo. Después de muchos kilómetros llegamos todo lo alto que teníamos que subir. Lo miré y le dije, ¿cómo estás? Y me contestó, lo hice, y se rió. Pasé a tomar un café y ahí me encontré con otras peregrinas que nos habíamos conocido en un albergue, y nos quedamos un rato hablando, y perdí de vista a mi compañero. Después empecé a bajar con mucho cuidado y descubrí que las piedras en el camino nos llevan a estar siempre en el momento presente, porque vamos mirando donde pisamos a cada paso,
No se puede ir pensando en el pasado, ni imaginando el futuro. Solo das un paso y después otro. Atenta al lugar más seguro donde poner el pie, totalmente en el aquí y ahora. Y cuando llegué a la próxima parada, ahí estaba mi compañero. Hola, le dije. Hola, me contestó. Y agregó, al final no era tan difícil, lo hice. Te felicito, le dije. Gracias, me contestó. Y agregó, me gustó lo que me dijo. Y si en vez de imaginártelo, lo vives, creo que ese es mi problema. Siempre me estoy imaginando las cosas y nunca las hago, nunca las vivo, porque me las imagino siempre terribles. Era lo que necesitaba escuchar. Muchas gracias. Creo que hoy empezó mi camino. En este tiempo que estoy haciendo el camino, mis obligaciones y compromisos siguen, así que cuando llego a los albergues chequeo mi correo. Y hace más de un año escribí mi biografía contando cómo con los libros de Luis Hay cambié mi vida. Tanto me inspiraron sus libros que me convertí en instructora de su filosofía y dicto los talleres Sana tu vida creados por ella. Y en este momento el libro está en revisión en la editorial para publicarlo. Esto me ha dado bastante trabajo porque muchas veces tuve que corregir y volver a escribir. Y anoche cuando llegué al albergue tenía un mail de la editorial donde otra vez me decían que tenía que cambiar algunas cosas y el párrafo subrayado de lo que tenía que cambiar, lo que no podía contar. Ese mail me puso de mal humor. Estaba cansada porque había caminado todo el día y otra vez tenía que sacar cosas y volver a escribir y estaba agotada. Decidí responder al otro día antes de salir. Ahí estoy más descansada y con otra energía. Y esa noche entré a Castela, tuve un sueño muy bonito. Soñé que tenía sed y ya no me quedaba agua en la botella y me detuve en un lugar donde había un grifo. Busqué por todos lados para ver qué tenía que hacer para sacar agua, pero no funcionaba, no había agua. Me senté un rato a descansar y a pensar si seguía o esperaba a otro peregrino que le quedara agua y me diera un poco. Y pasó un rato y no venía nadie. Hasta que vi una señora que caminaba con un jarrón de barro hasta donde estaba el grifo. El jarrón no parecía pesado. Ella caminaba lento, como si estuviera paseando. Tenía un vestido celeste con un lazo en la cintura y un sombrero blanco. Me sonrió y se acercó por atrás del grifo y empezó a volcar el agua de su vasija. Después de un rato de echar agua le pregunté sonriendo, ¿es un cántaro mágico? ¿Dónde traías tanta agua? Sí, me contestó, acá todo es mágico. Le dije, gracias por el agua, ya no me quedaba y no sé a cuántos kilómetros hay otro pueblo u otro grifo. Le hablaba mientras me acercaba al grifo con mi botella para llenarla. Esa es la incertidumbre de los peregrinos, me dijo riéndose con una carcajada. La miré y era Luis Hay. No lo puedo creer, ¿sos Luis? Le dije. Sí, respondió. Y la abracé. La mochila estaba a la sombra donde había estado sentada y solo tenía en la mano la botella llena de agua. La miré y la volví a abrazar. Y me dijo, vamos, sentémonos acá, tengo un regalo para vos. La miré desconcertada. ¿Cómo sabía que iba a pasar en ese momento, ese día y a esa hora, y que me iba a quedar sin agua, que iba a detenerme en ese lugar? Me acarició el pelo y me miró con tanta dulzura, como si estuviera mirando mi alma, como si viera algo más en mí. Sacó de su vestido un paquetito y me lo entregó. Estaba envuelto en un papel madera y atado con un lazo blanco de seda. Cuando desaté la cinta se abrió el papel y era la primer copia del libro. Y me dijo, tengo la oportunidad de entregarte este libro porque te quedaste acá, aunque no había agua. Podías haberte ido y seguir buscando otro grifo, pero esperaste con paciencia y confiaste en que alguien podía traer agua y compartirla contigo. Por eso nos encontramos y el libro te lo entrego yo. Ahí me desperté con el ruido de los peregrinos que empezaban a levantarse y antes de irme del albergue contesté el mail diciéndoles que estaba de viaje y que lo corregiría cuando llegue a casa. 4 meses después de mi vuelta a casa recibí por correo la primer copia del libro en una cajita de cartón con un precinto blanco. Ahí me acordé de este sueño. Para los peregrinos el día comienza con cada amanecer. Yo camino sola la mayor parte del tiempo, me gusta ir sola y en silencio, aunque a veces me encuentro pensando en el pasado y otras divagando por el futuro. La mayor parte del camino voy observando la naturaleza, los paisajes, la gente del lugar en sus labores cotidianas. Hoy iba avanzando paso a paso por el camino. Llovía mucho en ese momento que pasé por una casa y había una pareja de viejitos sentados
abajo del alero de su casa. Estaban bien abrigados. Buenos días, peregrina. Buenos días, respondí. Y ella preguntó, ¿de dónde vienes con este día? De Sarria, le contesté. ¿Y a dónde llegas hoy? A Puerto Marín, le dije. Mire, me dijo él, le queremos pedir que cuando llegue a Santiago rece por nosotros. Lleve esto, por favor, me dijo, y me dio un ramito de flores silvestres. Yo soy Florencio y ella es María, y me comentó, nosotros somos los dos solos. Le agradecemos, ¿sabe?, por rezar por nosotros en la Catedral de Santiago. Yo había recibido las flores, así que sosteniéndolas en la mano, le prometí que lo haría. Que Dios la bendiga, me dijo ella, tomando mi mano entre las suyas, y después me soltó, y tomó una lata despintada y sacó un puñado de nueces, y me dijo, tome para el camino. Yo tenía las manos ocupadas, una con las flores y la otra con el bastón, y ella me ayudó a guardarlas en el bolsillo, mientras me decía, las nueces son muy buenas para el camino. Los abracé y me despedí de ellos, y me fui emocionada con esas caritas y esos ojitos llenos de amor. Hasta ahí era algo personal que me había tocado vivir en el camino, pero después de mucho caminar pasé a un lugar a comer algo, y un peregrino que estaba sentado comiendo un bocadillo me preguntó, ¿cómo va tu camino? Y le dije, muy bien. Me preguntó, ¿vas sola? Sí, le dije. ¿Y qué tal tu experiencia en el camino? Y le dije, maravillosa. Hace un rato unos viejitos me entregaron un ramito de flores silvestres para que lleve a Santiago y recé por ellos. Su rostro cambió y se le llenaron los ojos de lágrimas, y con la voz entrecortada me dijo, qué gran regalo para ti, poder hacer eso por ellos, y gracias por compartirlo conmigo. Mira, me he emocionado. Después llegaron unas chicas y él les contó con los ojos llorosos, y ellas también se emocionaron, y así se fueron enterando otros peregrinos y terminamos llorando todos en el bar. Llevo las flores envueltas en un papel para que se sequen y no se rompan. Es un ramo pequeñito, así que lo puse entre las hojas de la guía del camino. Hoy empiezo la etapa 32, de Palas del Rey a Arzúa. Son 29 kilómetros. La guía dice que el tiempo estimado para recorrer esta etapa es de 8 horas. El tiempo no acompaña, la lluvia no me deja avanzar, golpea mi cabeza y mi capa de agua intenta protegerme, pero inevitablemente el agua corre de mi capa a los pantalones y después a mis pies. Sigo caminando hasta la próxima parada, hasta el próximo albergue donde voy a pasar la noche. Sigue lloviendo y decido quedarme en Melide, a 82 kilómetros de Santiago. Sí, a 82 kilómetros. Los sentimientos se alborotan en mi pecho y paso de la emoción a la euforia, de saber que la cuenta regresiva empezó, que falta muy poquito para llegar. ¿Cómo no sentir por momentos que ya lo hice, que ya estoy ahí, que he cumplido mi sueño? Ya empiezo a saborear el éxito y con esa mezcla de sentimientos miro la lluvia desde mi cama en el albergue y me siento en casa. Este es mi hogar por esta noche. Ya estoy en Opedrouso, a 20 kilómetros de Santiago. Me queda la última etapa. La alegría de estar llegando se siente y la emoción por todo lo vivido también. He sentido, he convivido y compartido cosas que jamás voy a olvidar. Y mientras escribo vienen a mi mente los rostros de las mujeres mayores que viven en el camino, en zonas rurales o en las pequeñas aldeas, que cuando pasaba frente a sus casas abrían la ventana sonriendo y me decían, buen camino, peregrina. Para ellos ver pasar a los peregrinos y saludarlos es parte de lo cotidiano, y para mí ese saludo ha sido algo especial. Ha marcado mi vida, mi viaje y mi corazón. Dicen que a veces decidimos nosotros y otras veces las decisiones son tomadas a través nuestro. Cuando yo soñaba con hacer el camino de Santiago, lo quería hacer como desarrollo personal y espiritual. Para mí llegar a Santiago era otra etapa más del camino, no era importante entrar a la catedral. Era más significativo llegar a Finisterre, porque la catedral para mí es símbolo de muerte, ahí está la tumba del apóstol, y en cambio el mar para mí es color y vida. Pero la gran mente universal decidió por mí, cuando estaba la mamá de Sofía esperando a un peregrino y la que pasé fui yo, y me comprometí con ella de traer a la catedral su pedido. Y después esa pareja de abuelitos que me dio el ramo de flores silvestres y me pidió que rece por ellos. Esas circunstancias y esas personas cambiaron mi camino. Hoy llegué a Santiago y me emocioné al mirar la catedral. Somos una multitud abrazándonos y llorando en la plaza de Obradeiro.
Algunos de los peregrinos que abracé los había visto en el camino, pero a otros no. Acá eso no es importante. Todos sentimos la misma emoción y la misma felicidad. Todos lloramos, estamos sensibles a cada palabra, a cada abrazo, porque para la mayoría de los peregrinos su camino termina acá, en Santiago de Compostela. Después de los abrazos, me quedaba entrar a la catedral, y este fue un momento de sentimientos encontrados. Yo estudié en colegio de monjas y no tengo buenos recuerdos de esos años. Lo que viví en el colegio me hizo alejarme de la religión y buscar la espiritualidad en otras filosofías. Así que, como les conté, en mis planes estaba pasar por Santiago y seguir camino a Finisterre y después a Muxía. Sé que cada cosa que nos pasa es para nuestro crecimiento personal y evolución espiritual. Entonces, esto me tocaba hacerlo por algo. Me senté en el piso en la plaza de Obradoiro, pensando, tratando de entender por qué el universo me obligaba a entrar a esta catedral. Fue un trabajo difícil el dejar atrás todos mis juicios, mi historia, mis recuerdos dolorosos de los años en el colegio de monjas, y entrar a la catedral sin juzgar por lo que había vivido, simplemente entrar y vivir el momento presente, libre de todos los juicios que he hecho por años, y poder estar ahí en paz. Me pareció una buena idea entrar a la catedral cuando no hubiera misa. Estaría más tranquila para ver y buscar el lugar donde dejar las ofrendas que me habían dado. Entré con pasos tímidos al hermoso templo, en el que me abro paso en silencio entre los peregrinos. Saqué algunas fotos y después me senté a mirar los detalles de la construcción, los santos, el botafumeiro. Y así descubrí una cesta que decía Cesta de los Deseos, donde había cartas y papeles prolijamente doblados de otros peregrinos que habían escrito sus deseos o pedidos. Ahí dejé las flores silvestres, secas y aplastadas por el tiempo que las llevaba conmigo, y la bolsita que decía bautismo. Me senté, junté mis manos en mi pecho, en la posición de Namasté, y repetí un mantra de agradecimiento por haber llegado hasta ahí y cumplir con lo que había prometido. Agradecí la oportunidad de vivir esta experiencia que no había elegido vivir, pero me sentía honrada por haberla aceptado y haber podido en este momento trascender mi ego con todos sus juicios y estar en este lugar en completa paz, con amor y aceptación de saber que llegó la hora de soltar mi historia y el significado que le he dado por años a las iglesias. Después encendí una vela por los abuelos que me pidieron que rezara por ellos y uno por la mamá y su hija enferma. Fueron ellos los que hicieron que yo esté acá, en este momento, en paz, con mi historia y mis recuerdos. Después salí de la catedral para recibir la Compostela, el pergamino que certifica nuestro paso por el camino. Al otro día me levanté con la idea de desayunar cerca de la catedral, porque me faltaba sacarme una foto. No pude hacerlo cuando llegué porque había mucha gente en la plaza. La catedral quedaba a contraluz y las fotos salían oscuras. Busqué un lugar para desayunar y entré en el único bar que abría de madrugada. Ahí conocí a dos amigas colombianas que esperaban como yo que aclarara para sacarse la foto en la catedral. Desayunamos y me uní a ellas. Yo les sacaría la foto y ellas a mí. Después de las fotos ellas se fueron a Barcelona y yo a Finisterre. El cielo estaba totalmente oscuro cuando llegué a Finisterre y la lluvia borraba rápidamente mis pasos como para recordarme lo efímera que es la vida, lo efímero que son los momentos que vivimos. El mar se ve a lo lejos completamente gris. Entré en un bar a tomar un café. Había visto a la entrada del pueblo carteles de albergue, pero yo quería un albergue cerca del mar. Al pagar la cuenta le pregunté a la chica si sabía de un albergue cerca de la playa. Me pasó un folleto con el mapa y me dio las indicaciones cómo llegar. Miré por la ventana, como tratando de descifrar si la lluvia iba a parar. El cielo me mostraba un mensaje claro, que por hoy no tenía ninguna intención de dejar de llover. La chica del café miró el charco de agua que había dejado con mi capa y mi mochila y me dijo en un tono esperanzador: mañana no da lluvia el pronóstico, solo nublado. Con esa buena noticia me fui caminando bajo la lluvia en busca del albergue para descansar. Al otro día me desperté con el graznar de las gaviotas, me levanté y caminé hacia la playa. Tenía ganas de ver el mar y sentir el aire y la sal. Después entré en un café frente al mar y desde la ventana
Mientras espero el desayuno, puedo ver los botes bamboleándose en el agua. El olor a café despierta todos mis sentidos y me emociona tomar conciencia que ya estoy acá, en el fin de la tierra. Después de desayunar, salí a caminar, respirando el aire salado y mirando las gaviotas jugando en el cielo gris. Finisterre es una villa de pescadores, muy tranquila, con gente amable que pasea por la costanera sin prisa, saludando a los peregrinos. Y curiosos me preguntan de dónde soy. No avanzo mucho, porque cada uno que pasa me dice, buenos días, ¿de dónde es? Me paro a contestar tomándome el tiempo para disfrutar de este momento y de estas personas que me contagian su tranquilidad. He tomado unas cuantas fotos del lugar y decido que es hora de ir al faro del Cabo de Finisterre. Pregunto cómo llegar y me dicen que hay que caminar 3 kilómetros. El día está nublado, no llueve y tampoco hace calor, así que empiezo a caminar con destino al faro. El camino siempre va costeando el mar y puedo ver a lo lejos los botes de pescadores. El rumor del mar y el graznido de las gaviotas acompañan mis pasos. Y el sol caprichoso juega conmigo. Cada vez que voy a sacar una foto, se esconde entre las nubes. Acá en el faro está el pilar que indica el kilómetro cero, un centinela silencioso que nos recuerda que estamos en el fin de la tierra. En este lugar los peregrinos terminaban el camino haciendo algunos rituales de purificación. Hay que bañarse en el mar para limpiar el cuerpo y quitarse el polvo del camino, y después quemar las ropas para deshacerse de todo lo material que nos lastra en el comienzo de una nueva vida. Ahora en el lugar que se quemaba la ropa hay un cartel que dice prohibido hacer fuego. Me hubiese gustado tener más tiempo para quedarme acá y ver la puesta de sol que describen las leyendas. Se creía antiguamente que el sol se apagaba en este lugar, así que cada tarde el sol se precipitaba al mar y mientras se hundía en el agua salían llamaradas de fuego, tiñendo todo el cielo de color rojo y amarillo. Termina mi día en Finisterre, voy a cenar y después me voy al albergue. Está muy frío y para mañana está pronosticado nublado con lloviznas. Empieza a amanecer, me preparo para salir al camino. Abrí la ventana del dormitorio con total libertad, ya que soy la única en el albergue. El frío se coló en la habitación, escucho el ruido del mar y siento el olor a sal. Me quedo un ratito escuchando el mar y el graznar de las gaviotas y después salí a buscar un lugar donde desayunar para seguir el camino a Muxía. En todo el camino el tobillo nunca dejó de doler. Se hincha cuando camino y mejora cuando descanso. Son tantas las emociones que siento en estos momentos. Estoy feliz porque he llegado hasta acá. Muchas de las personas que fui conociendo y tuve más contacto en el camino abandonaron antes de llegar a Santiago porque se lesionaron. Me mandaban un mensaje preguntándome ¿dónde vas? Y me decían con tristeza, yo me vuelvo a casa, no puedo seguir caminando. Yo estoy llegando a la meta, cumpliendo el sueño de caminar desde los Pirineos al mar. El cielo se ha despejado, como dándome la bienvenida a esta última etapa, y la temperatura es muy agradable. Acá en Muxía es donde termina realmente el camino, así que acá termina mi viaje. Acá conocí a dos personas maravillosas, un catalán y un mexicano, que habían hecho juntos gran parte del camino. Con ellos compartí un paseo fotográfico por la Costa da Morte. Acá frente al mar está el santuario de la Virgen de la Barca, vigilando las bravas aguas de la Costa de la Muerte. La majestuosidad del mar y su hermoso entorno nos regaló una puesta de sol perfecta para la foto. Festejamos por habernos conocido, por haber hecho el camino y brindamos frente al mar por este momento, por el camino y por todas sus experiencias. El cansancio se siente, así que me voy a dormir, ilusionada porque para mañana hay pronóstico de sol. Me desperté con el sol que se filtraba a través de mi ventana y me invita a salir de la cama. Me levanté y salí a pasear por el pueblo. Empecé con un desayuno frente al mar. Es un pueblo muy tranquilo porque son pocos los peregrinos que llegan hasta acá. Salí del albergue con la cámara de fotos a caminar por el paseo marítimo, hasta que llegué a una pequeña playa. Me saqué las zapatillas,
Me subí los pantalones hasta las rodillas y caminé por el agua, sintiendo la arena deslizarse suavemente entre mis pies. Me senté en la arena y me sentí por un momento como una pequeña niña esperando que las olas llegaran y mojaran mis pies. Jugué un rato con la arena blanca, esas pequeñas piedritas que al moverlas brillaban con el sol. Muxía es un pueblito de pescadores que está entre la ría y el mar. Los botes de colores varados en la ría son parte del paisaje y las gaviotas surcando el cielo azul inspirarían a más de un pintor. La temperatura sube y me pongo en marcha para ir al mirador. Subo por un caminito de piedras hasta Monte Corpiño para ver desde lo alto el lugar. La vista es preciosa desde ahí. Los pequeños botes brillan con el sol y el agua produce pequeños destellos de luz con los que iluminan mi alma y mi corazón. Me quedé un rato en silencio, sentada en las rocas en la cima del monte, sintiéndome completamente agradecida por estar acá, viviendo este momento de tanta felicidad. Más tarde empezó a lloviznar y se puso muy frío. Volví al albergue pensando en las personas que conocí a lo largo del camino, en las historias que marcaron mi viaje, en el llanto de cada uno de los peregrinos con los que compartí un ratito en el camino, en los brazos que me abrazaron y en el buen camino peregrina que me hizo llorar. Ya han pasado 47 días que salí de casa y es hora de volver. Hoy me levanté y dejé el albergue donde pasé mi última noche como peregrina. Camino por las calles frías y húmedas buscando un bar para desayunar. Tengo tiempo mientras espero el bus con el que empiezo mi vuelta a casa. Busqué una mesa frente al paseo marítimo. El cielo está gris y llovizna por momentos. Desde la ventana veo pasar unos peregrinos que están llegando al pueblo, terminando su última etapa, acalorados por el ritmo que traen, la cara quemada por el sol y el pelo revuelto, o porque han transpirado o porque les ha llovido. Nunca estamos peinados en el camino. Los miro pasar y mi desayuno se tiñe de melancolía. Siento esas emociones encontradas de las últimas etapas, tristeza y felicidad. Sé que cada paso que doy me acerca a la meta y quiero llegar, pero hay algo en mí que siente nostalgia de ese final. Y ahora estoy acá, sentada saboreando el último café del camino. Hoy dejo de ser peregrina. Tomo el último sorbo de café y salgo a la calle. Camino apenas unos metros y me subo al bus. Empezó a llover otra vez. Me esfuerzo por ver hacia afuera y darle la última mirada al mar, pero miles de gotitas de agua han cubierto el vidrio. Veo mi reflejo en la ventana y esa imagen en el vidrio me hace pensar que los sueños se pueden concretar. No importa cuánto tardemos en realizarlos, ni la edad que tengamos, vale la pena soñar y dar los pasos para concretar esos sueños. El camino de Santiago es mucho más que un viaje, es un desafío personal, un desafío físico y mental, un camino interior. Ahí me caí y me levanté, crucé caminos, ríos, puentes y montañas hasta llegar al mar. Me frustré, lloré y reí, abracé a desconocidos, bebí agua en los bebederos, me mojé con la lluvia y me sequé con el sol. Caminé a ciegas y cada una de esas experiencias me invitó a mirarme, a conocerme, a aceptarme y a perdonarme. Por eso dicen que nosotros no pasamos a través del camino, es el camino el que pasa a través nuestro.